¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, les habla cada semana de todo lo que llega a cine y a streaming. Esta semana tenemos un capítulo bastante interesante porque por fin vamos a hablar de Wicked y de Hereje, dos películas sumamente diferentes, sumamente cambiantes en una con otra, pero antes de empezar hay que dar las gracias a Enlace 13 por prestarnos este espacio tan bonito como siempre para grabar este programa. Las redes sociales de Enlace 13 las pueden encontrar aquí abajo, ya saben, en todas las redes van a estar, y el teléfono 844-300-0013 para cualquier mensajito, etcétera, etcétera. Ahí pueden mandarlo y nosotros estaremos platicando con ustedes. ¿Qué les parece si antes de comenzar vamos con las noticias de esta semana de Sale el Jueves? Bueno, vamos con las noticias porque son 4 y están bastante interesantes, porque adivinen qué. La saga de Piratas del Caribe cuenta con una baja. Durante una entrevista con The Times, la actriz Keira Knightley dio a conocer que no volverá a la saga de Piratas del Caribe en el futuro, a pesar de que se han puesto en marcha nuevas secuelas de la cinta estrenada en 2003, protagonizada por Johnny Depp. La intérprete que diera vida a Elizabeth Swann señaló que esta cinta la convirtió en una estrella de Hollywood, pero al mismo tiempo fue desprestigiada por su aparición por parte de la crítica, por lo que estas cintas, y cito, ocupan un lugar muy confuso en mi cabeza. Finalmente agregó que la razón principal de su decisión de no regresar a este universo es el extenso tiempo que requieren para realizarse. Si recordamos, sobre todo la primera cinta de Piratas del Caribe, Keira tenía 17 o 18 años máximo y fue muy tedioso, muy pesado todo lo que hizo con esa película, porque su personaje era el que giraba casi toda la historia. Y para una chica tan chica, y aparte con sus primeros trabajos, pues obviamente sí es pesado. Es muy entendible que no quiera regresar a la saga de Piratas del Caribe, pero también es de pensarse que tal vez ni siquiera es necesario. La historia ya había llegado a un punto en el que muchos de los personajes principales ni siquiera estaban pensados para seguir. Probablemente ni siquiera era necesario que estuviera, aunque si ya habían escrito los guiones, pues bueno, si es una baja. Si ustedes esperan las nuevas películas de Piratas del Caribe, díganos. Yo sinceramente le perdí el hilo. No estoy muy emocionado y esta baja tampoco es como que me represente algo sumamente importante. Vámonos con la segunda noticia, porque al parecer en esta época de secuelas, precuelas, etcétera, habrá una secuela de Quisiera ser millonario. En esta era plagada de segundas partes, la cinta Quisiera ser millonario de Danny Boyle podría tener una secuela. De acuerdo con Variety, los derechos de la película, protagonizada por Dave Patel, fueron adquiridos por la productora Swade Shitty y Grant Kisman, por lo que llegaron a un acuerdo para la distribución de los derechos televisivos de la producción y para continuar con la historia. Las productoras emitieron un comunicado donde apuntaron que, y cito, algunas historias se quedan con nosotros mucho tiempo después de que los créditos finales aparezcan, y Quisiera ser millonario es sin duda una de ellas. Ante esta noticia se desconoce si el elenco original y el director volverán a estar involucrados, aunque en realidad no es un anuncio concreto sobre la segunda parte. Esta película es de esas que no necesitan una segunda parte. ¿Por qué quisiéramos saber qué más sucede con este chico después de convertirse en millonario? Puedes dejarlo a la imaginación. Creo que Danny Boyle estaría un poco molesto, aunque recordemos que la cinta de Transporting, también de Danny Boyle, sí tuvo una secuela, pero una secuela que ya estaba pensada desde muchísimo antes de que se hiciera la cinta. Ya había un libro que continuaba con esta historia. No veo necesaria ni siquiera esta secuela. Ojalá, y ahora sí lo digo, ojalá no llegue a producirse, porque no creo que sea ni siquiera algo que aporte más a la historia. Pueden dejar que el público imagine lo que está sucediendo con las historias. No es necesario que nos expliquen absolutamente todo de principio a fin. Vámonos con la tercera noticia, porque estamos a punto de ver la temporada final de The Voice, la cual ya comenzó su rodaje. Bueno, a punto no, llega en 2 años. Eric Kripke, guionista principal de The Voice, reveló que la quinta y última temporada de la afamada serie de Amazon Prime ha comenzado con su rodaje, además de dar a conocer el título del primer episodio, el cual llevará por nombre 15 Inch of Sheer Dynamite. Sin dar spoilers y con los secretos bien guardados de cómo culminará la historia de entre Homelander, Butcher y el resto de los superhéroes, el creador ha declarado que aún se encuentran trabajando en algunos arcos argumentales, pero con ideas claras de hacia dónde se dirige todo. La conclusión de The Voice llegará a su plataforma en algún punto de 2026.
No he terminado de ver la cuarta temporada, esto tengo que aceptarlo desde ahorita, pero porque estoy esperando que llegue esta quinta. ¿Por qué? Porque no puedo y soy de esas personas que simplemente no pueden ver una serie y estar esperando tanto. Lo hice con Stranger Things, pero ya no voy a poder hacerlo con esta. Estaremos esperando a ver qué pasa. Queremos ver la conclusión y qué bueno que lo están haciendo con un poco más de un año de antelación, porque eso quiere decir que van a entregar algo que por lo menos en calidad visual va a estar bastante interesante. Vámonos con la última noticia, porque Aaron Taylor-Joy va a llegar a la Ciudad de México para presentar Kraven. Como parte de la gira de presentación de la cinta Kraven, el cazador, el protagonista de la película Aaron Taylor Johnson arribará a la Ciudad de México el próximo 5 de diciembre, a solo una semana del estreno en cines de la producción. Con este anuncio se espera aumentar el hype de los fanáticos de este antihéroe y uno de los villanos más importantes del universo de Spider-Man. Quienes quieran asistir a la visita del actor podrán acudir a la Plaza Antara en la fecha que ya mencionamos en la Ciudad de México próximamente. Esta cinta creo que va a ser un gran fracaso. ¿Por qué? Porque viene a la Ciudad de México a presentarla. Sabemos lo que representa cuando viene una cinta a presentarse a la Ciudad de México. Quiere decir que va a ser un gran fracaso. No pasó con Barbie, yo lo sé, pero pongamos en ejemplo cualquier otra. Vamos a poner ejemplo una más cercana, Venom. ¿Qué pasó con Venom? Vino, se presentó a la Ciudad de México y obviamente fue un gran fracaso en críticas y tal vez no en taquilla, pero no le está yendo así como tan bien. ¿Va a pasar lo mismo con esta? Probablemente sí. Ya, por favor, Sony, Marvel o lo que estén haciendo, dejen de hacer cintas del universo de Spider-Man sin Spider-Man, por favor. Con esto nos vamos a una pequeña pausa aquí en Sale el Jueves y regresamos para platicar de dos películas bastante interesantes. Ya estamos de regreso aquí en Sale el Jueves, porque ahora tenemos que hablar de Heretic o Hereje, una cinta que es de la productora A24, que ha estado sonado muchísimo esta productora y esta cinta también, porque sabemos que, mira, por lo menos si no vas a ver exactamente algo completamente de calidad o que te va a encantar, cuando hablamos de A24 por lo menos estamos diciendo que va a ser algo diferente que va a tener un valor de producción interesante y que te va a proponer ahí algo distinto en el tema que estén hablando, ya sea terror, ya sea romance, ya sea lo que sea, hasta comedia. Puede ser diferente por ahí. Una cinta de terror psicológico escrita y dirigida por Scott Beck y Brian Woods, que ellos han trabajado muchísimo juntos, han escrito y dirigido una película que se llama La Casa del Terror y 65 al borde de la extinción, y aparte de que los dos escribieron una película que se llama Boogeyman. Boogeyman creo que sí la pudimos ver por ahí el año pasado, espero que también la hayan visto. No es muy buena tampoco, pero sí han trabajado juntos muchísimo tiempo y aquí parece que es una pequeña graduación. A veces digo mucho que es una pequeña graduación para las personas que hacen cine y aquí sí lo veo, aunque hay que mencionar antes de hablar de la pequeña sinopsis que sí toma prestado de muchos lados, por ejemplo de Saw, de Mártires, un poquito de Matrix en una parte y sobre todo de un documental que si tienen mi edad, más de 30 años, tal vez lo hayan visto, Zeitgeist, este documental que estuvo rondando en la web muchísimo tiempo, que hablaba en la primera parte sobre cómo las religiones eran un poco un invento y que todas se copiaban unas con otras. Bueno, básicamente es eso. Ahora sí podemos hablar de la sinopsis porque este es como el preámbulo. Si les hablo de la sinopsis sin esto, no la van a entender. Ahí va la sinopsis. Cuando un par de jóvenes misioneras de la iglesia de los últimos días llegan a la casa del señor Reed, un teólogo que esconde varios secretos en su hogar, sus vidas comenzarán a correr peligro. Mientras se revelan las verdaderas intenciones del hombre, la fe de ambas religiosas se verá puesta en duda y el debate sobre un Dios omnipotente quedará en tela de juicio mientras intentan sobrevivir. ¿Corta una sinopsis? Sí, ¿por qué? Porque la película dura 1 hora con 35 minutos nada más, es muy contenida, pero que está bien escrita. Es estas películas que en este tiempo de precuelas, secuelas, etcétera, se agradece una historia original. Original entre comillas porque, como ya dijimos, toma de muchos lados. Pero sí es un guión que tiene diálogos bastante fuertes y directos, muy bien estructurados, muy filosóficos en alguna parte, aunque en otras partes también son un poco más superficiales, pero que también cuenta con este avance de entre diálogos con giros que sí sorprenden, aunque conforme va avanzando la cinta, hay que decirlo, el segundo y tercer acto se va debilitando un poco. El primero es muy bueno, como ponen este planteamiento de qué pasaría si ponen en tela de juicio tu fe y tienes que demostrar tu fe, pero al final se va debilitando poco a poco.
con estos conceptos que toma prestados de las cintas que ya dijimos, pero que sí avanza hacia diferentes puntos. Y al avanzar hacia diferentes puntos es un guión sólido, es lo que podemos decir. Es un guión sólido con una buena historia, que las resoluciones en las que termina cayendo probablemente no sean tan obvias. Pero eso es lo bueno de que esta película sea de terror psicológico. Al no ser obvio, termina así por aterrar un poco y por dejarnos pensando cómo podríamos cuestionar nuestra propia fe y qué pasaría si alguien externo cuestiona esa fe y no estamos completamente seguros de lo que creemos y de por qué creemos lo que creemos. Eso es algo que tiene muy bueno este guión, que tiene una manera de cuestionarnos sin ser necesariamente ofensivo, porque no toma partido en ningún momento. Al contrario, presenta como las dos opciones. Haz de cuenta que estás viendo un debate entre tus compañeros de universidad, pero que no toma partido en ningún lado el profesor y que te lo presenta y dice, tú toma la decisión final. Eso es esta cinta y eso es este guión. Vámonos un poquito con las actuaciones, porque también es un apartado que gracias al guión brilla muchísimo, a pesar de que solamente hay 3 actores en pantalla durante casi el 99% de la película. Sale después hay un par más, pero en verdad casi no hay nadie. Hugh Grant como el señor Reed. A Hugh Grant lo recordamos por un montón de películas, ya es hasta de más mencionarlo, pero por si no lo conocen, Los Caballeros, estuvo en Wonka, El diario de Bridget Jones, Un lugar llamado Notting Hill, bastantes películas, y es un actorazo que aquí sinceramente se lleva la cinta por cómo interpreta a este teólogo un poco ateo, que termina por cuestionar absolutamente todo, y es hasta siniestro porque no te espera la forma en la que es siniestro, y los diálogos que le dan aportan muchísimo al avance de la historia. Al lado de él tiene a Chloe East como Paxton, una de las hermanas, que ya la vimos en Los Fabelman, un papel muy chiquito ahí con la película de Steven Spielberg, y aparte ha estado en series como True Blood, pero en realidad no tiene muchísimo trabajo. Y junto a ella tenemos a Sophie Thatcher, que está como Barnes, que ella estuvo en The Boogeyman con el mismo director y con los mismos guionistas, con los dos. Y aparte, si la quieren reconocer un poco, estuvo en Boba Fett como Drash, si mal no recuerdo su nombre, Drash. Ahí estuvo ella, es un personaje que es muy icónico por su forma de ser, o sea, por su apariencia física, y aparte estuvo en la serie de El Exorcista como Regan. Ellas dos lo hacen bastante interesante porque a pesar de que todo el tiempo de la película están asustadas, cuando tienen estos destellos de que quieren darle la contra al señor Reed, lo hacen bastante bien. Y es un terror que avanza de forma inteligente, psicológica, sí, pero como más profunda. Es este terror más profundo que no necesariamente hay un jumpscare, que hay uno en toda la película, no esperen más, pero que afortunadamente brilla por otras cosas y no necesariamente por eso. Con eso nos damos a la dirección, porque ya dijimos a los directores, Scott Beck y Brian Woods. Bastante interesante lo que hacen, conceptos de terror un poco más elevado y que se gradúan, porque la película de 65 al borde de la extinción no era, por lo que podamos decir, algo que brillara mucho por la forma en la que dirigían, y aquí sí, los conceptos que tienen, la forma en la que dirigen, ves que tienen ganas de hacer cine diferente y que tal vez si hacen algo más corto y no intentan rellenar, lo van a hacer bien. Y con eso nos damos a la fotografía, porque va muy pegado. Una fotografía de Chung Jong-chung, él estuvo en Oldboy, peliculaza, perdón, si no la han visto por favor véanla, El misterio del Soho, Wonka, la nueva de It o Señora Venganza. Él sabe perfectamente cómo fotografiar en un espacio muy pequeño, porque estamos hablando que todo sucede en una casa que al parecer es muy pequeña, pero que termina siendo como un laberinto. Cómo logra ser terrorífico los espacios pequeños y con una iluminación muy bien ejecutada de espacios oscuros, que es difícil iluminar espacios oscuros, ya lo sabrán los que han hecho fotografía o video en algún momento, es muy complicado, pero aquí lo hacen bastante bien y lo hacen natural, no es algo que sea tan obvio, no es como que tengan una lámpara iluminando todo, no, al contrario. Y aparte los conceptos y todas las escenografías que están hechas, porque todo es práctico, todos son efectos prácticos, dan muchísimas ganas de pararte a aplaudirle a esta cinta. Lo último, la música, vamos con la música, porque sí está hecha por Chris Bacon, quien ya había trabajado con estos dos productores, directores y guionistas, y aparte hizo la música para Merlina y para Bates Motel, ambas series que creo que de lo que más resalta es por su música, y aquí suma bastante tensión y se agradece que suma
esta tensión. Con esto nos podemos ir a una calificación de esta película, porque es una de las grandes sorpresas para mí de este año. Entra en mis películas favoritas de terror y es un 8.3 sin duda alguna. Por favor, si tienen oportunidad, vayan a ver a las salas de cine porque va a durar muy poco en salas, probablemente una semana más a lo mucho. Yo la pude ver en una sola sala, no había otra, no había dónde elegir. Entonces, por favor, si tienen la oportunidad, denle la oportunidad de ver Hereje. Vámonos ahora a una pequeña pausa y regresamos para hablar de otra cinta aquí en Sale Jueves. Estamos de regreso aquí en Sale el Jueves porque ahora tenemos que platicar de Wicked. Sí, esta adaptación, vamos a hablar otra vez de adaptaciones, de una famosísima historia, obviamente, de musical que está basado al mismo tiempo en un libro que se llama Las Memorias de una Bruja Mala de Georgie Marguerite, que a su vez está basado en la historia del Mago de Oz de Frank Baum, que a su vez está también adaptada, aparte de esta musical, de la película del Mago de Oz de 1939. Sí, estamos hablando de una reinterpretación, adaptación, precuela de una historia muy, muy conocida por muchísima gente, obviamente, y que es un musical que ha llegado a 20 países desde 2003 y cuenta con una base de fanáticos bastante sólida. Esta cinta, antes de hablar de todo, está adaptando solamente el primer acto de la película. El segundo llegará en noviembre del próximo año. Y esta cinta está dirigida por Jonathan Murray-Chu, escrita por Winnie Holzman y Stephanie Schwartz, que son los mismos que hicieron el musical, tanto música como el guión. Y que es una cinta de 2 horas y media que parece que está escrita y hecha solamente para los fans. Si no conoces mucho de El Mago de Oz, de Wicked, probablemente sea complicado que le entres. Y si no te gustan los musicales, probablemente la vayas a odiar. Pero va a dividir a la crítica esta cinta. De entrada, se los digo, a mí no me parece que sea una mala película, pero sí me parece que es una cinta que no puede atrapar exactamente a la gente externa a la base de fans de Wicked o del Mago de Oz. Con esto dicho, ahora sí vamos con una no pequeña sinopsis porque va a estar muy larga. Ahí les va. Años antes de la llegada de Dorothy a la Tierra de Oz, 2 estudiantes de la Universidad de Sheets, Elphaba y Glinda, cruzan sus caminos y se encuentran que todas sus diferencias, tanto físicas como sociales, pueden llevarlas a una extraña pero fuerte amistad que danza entre la lucha contra el poder y la discriminación, mientras poco a poco conocen sus destinos. Todo cambiará cuando se encuentren con el Mago de Oz, quien pone a prueba su lealtad con la Tierra y terminarán por colocarlas a cada una en su lugar. La primera crítica que le vamos a dar a esta cinta es que no se entiende mucho por qué tuvieron que hacer 2 partes. Cuando supuestamente, no estoy seguro, yo no he visto el musical dura casi 3 horas. No era necesario tal vez alargar a 2 partes esta cinta, pero el guión lo hace. Un guión hecho por, ya dijimos, Winnie Holzman y Stephen Schwartz, que son guionista y compositor musical. Ellos saben cómo adaptar la historia. ¿Por qué? Porque llevan trabajando con ella más de 20 años. Pero al yo no tener el contexto de cómo es el musical, es complicado saber qué agregaron y qué no. Aunque leyendo y viendo los fanáticos lo que han dicho, sí agregaron mucho contexto que termina por sumar a la historia y por hacerla muchísimo más redonda. Si vamos a hablar solamente de la historia por lo que yo vi en la película, la historia es redonda, por lo menos. Aunque sí deja un cliffhanger horrible al final, que quieres saber qué más sucedió y te hace sentir que no te contaron mucho durante la primera parte. Eso es básicamente lo que pasa, aunque sí es redondo. No sería algo tan señalable porque sí da una historia de principio a fin, pero sí nos dan ganas de saber qué más termina y que probablemente pudieron haberlo hecho en un espacio de tiempo muchísimo más corto. Si bien la historia es redonda, los personajes secundarios, por como están escritos, sí parecen un poco más plásticos y bobos, pero los personajes principales tienen bastante peso y se saben burlar de ellos mismos, lo que nos hace ir a las actuaciones, porque ha sido muy criticado este apartado, sobre todo por Cynthia Erivo,
esta actriz que hace a Elphaba, a la bruja mala del oeste, bueno, antes de que se hiciera la bruja mala del oeste, que ella fue, por cierto, la actriz que hizo la Hada Azul en Pinocho de Robert Zemeckis, que ahí también fue muy criticado lo que hizo. Aquí lo hace muy bien, canta muy bien, y no me parece un error su aporte. Creo que queda un poco por debajo de Ariana Grande, ahorita hablamos de Ariana Grande, pero lo hace bien. Ahora sí, Ariana Grande, que es Glinda, antes de ser la bruja buena del sur, ella sabe perfectamente lo que hace, la hemos visto en un montón de cosas desde su aparición en Nickelodeon a todo lo que ha hecho después en la música, y aquí ella se ríe de ella misma porque su personaje es un poco odioso, un poco hartante y un poco bobo, pero lo hace bien y no termina de hartar. Si a estas dos actrices le sumamos que hay como dos personas grandes arropándolas, que es Michelle Yeoh, que es la actriz que ganó hace poco un Oscar por Everything Everywhere All at Once, qué bueno que ganó y qué bueno que aquí la suman. Y aparte tenemos a Jeff Goldblum, como el mago de Oz. Tenemos a dos personajes que encuadran o que llevan de la mano esta historia, a pesar de que aparecen muy poco dentro de la trama. Las actuaciones están bien, no podemos quejarnos tampoco, no podemos quejarnos de la voz de ninguna de ellas, ni de nadie que cante, porque lo hacen bien. No es algo que podamos decir que está mal, aunque tal vez en el imaginario de algunas personas podría ser que no es como la interpretación de una bruja mala del oeste o la bruja buena del sur, ellos, pero a los que vieron el musical les gusta y dicen que tiene que ver mucho con la forma en la que está hecho el musical. Entonces quiere decir que adaptaron bien, no había forma de fallar. Si estamos hablando que gente del musical está aquí como escritores y como compositores, no había manera en la que esta cinta fallara en ese rubro. Pero la dirección es algo extraño. ¿Por qué? Porque tenemos a Jonathan Murray Chu, que él estuvo detrás de la película de Justin Bieber, Never Say Never, que es película documental o algo así, y aparte estuvo atrás de Los Ilusionistas 2 y de otros dos musicales, pero quisiera mencionar primero estas dos películas porque creo que tiene la forma de no dar tal cual como es un musical, rompe con el musical a veces para contar una historia, y que creo que sí hay un avance dentro de la forma en la que dirige, sobre todo porque los sets y todo el diseño de producción, en verdad hay que reconocerlo, es increíble, sobre todo cuando ves las grandes escenografías y el detrás de cámara de cómo hicieron esas escenografías. Todo es muy real, todo es set, aunque la edición y la forma en la que algunos personajes en CGI hacen parecer que todo fuera hecho en CGI o en pantalla verde, lo cual va en detrimento de la película, porque son sets reales y ojalá se vieran más como sets reales y no me hicieran pensar o no me hicieran creer que fueron hechos con CGI. No son, se los digo de una vez y reconozcámoslo cuando vayamos a ver esta cinta. Con esto nos vamos a la fotografía de Alice Brooks, que ella estuvo en Tic Tic Boom. Tic Tic Boom, esta gran musical que en realidad de Andrew Garfield sorprendió muchísimo hace un par de años, que recomiendo muchísimo, sobre todo si vas a cumplir 30 o más de 30 años, pero que aquí vuelve a hacer lo mismo que hace con un musical. Sabe encuadrar y sabe no estorbar en la forma en la que las coreografías están hechas y que no existen estas sombras molestas o que todo sea un poco más fluido. Si a esto le sumamos lo que ya dijimos, las grandes escenografías y cómo toda la producción está hecha de una manera muy grandilocuente, sí es algo de aplaudirse sinceramente, es algo de decir, tienes una palomita, tienes una manita arriba por ahí, aunque vuelvo a lo mismo, puede ser que esté hecho muchísimo para los fans. Vuelvo a repetir, si no te gustan los musicales, aléjate de esta cinta, por más que la fotografía creas que es buena y que sí es buena. Con esto nos vamos a la música. Ya dijimos de quién está hecho, Stephen Schwartz, el mismo que hizo la composición para el musical. Lo único que podríamos agregar es que las voces de Cynthia y de Ariana quedan muy bien. No hay ninguna queja con ellas, no hay nada que agregar ni hay nada que decir en detrimento, solamente tal vez que hay partes en las que las canciones se cortan un poco abruptamente, sobre todo en el tercer acto, pero entiendo que querían dar un dramatismo y alargar la resolución para que tuviéramos la segunda parte el próximo año, exactamente en noviembre del próximo año. Antes de irnos con la calificación, sí quisiera mencionar que es una película para fans, como ya lo dijimos aquí muchas veces, pero lo quiero subrayar muchísimo, porque si vas pensando en que le puedes entender sin saber ni siquiera quién es el mago de Oz, y si no te gustan los musicales, lo vas a odiar. No te acerques por ahí. Si te gustan los musicales, no va a ser tu musical favorito, aunque también hay que reconocer que hace mucho que no veíamos un documental de estas magnitudes hecho en Hollywood, pero es eso, un musical de Hollywood con todo lo bueno que tienen y con todos los clichés que también llegan a contar. Con esto, para mí, sorpresivamente, este es un 8 cerrado.
está bien, es una película que si está hecha para fans te lo acepto, aunque también si quisiera dar otra calificación a las personas que no les gustan los musicales, para esto va a estar reprobado, tan reprobado que ni siquiera me animaría a decir qué calificación le pondrían ellos a esta cinta. Con esto terminamos esta semana, sale el jueves. Les agradezco muchísimo a ustedes por escucharnos cada semana, por todos sus comentarios, los leemos todos y contestamos absolutamente todos los que podemos, los que no, ahí disculpen, los estaremos contestando próximamente. Muchísimas gracias en la C13 por prestarnos este hermoso set. También muchísimas gracias a todo el equipo de producción y a la gente que trabaja en esta cabina, que siempre me la prestan un ratito para hablar de cine con ustedes. Las redes salen jueves, también síganlas por favor. Las de Enlace 13 van a estar apareciendo por aquí abajo. El teléfono 844-300-0013. Y pues bueno, ustedes y yo tenemos una cita aquí el próximo jueves.